Esta segunda mesa tiene mucho que ver con la preocupación que hay en Europa, ¿no? Sobre todo estos últimos años, en cuanto a la financiación de empresas innovadoras, ¿no? Entonces, le hemos pedido a Juan Tomás Hernani que haga una pequeña introducción del contexto y de cómo está la situación a nivel. Tienen que poner el... Entonces, Juan Tomás Hernani es cofundador y CEO de Satlantis Microsats, una compañía dedicada a los microsatélites, lanzados por la Universidad de Florida, el grupo Elecnor Deimos y profesionales entre los que él se encuentra. Él es presidente no ejecutivo de Modalia y miembro de Agile Group. Es ingeniero industrial, bilbaíno, ¿no? Y economista. Su trayectoria está muy ligada a la innovación. O sea, sabéis que ha ostentado cargos significativos a nivel del Ministerio en España, como secretario general de Innovación. También altos cargos en la ESS, que es la fuente de espalación europea, con lo cual os dejo en más que buenas manos, ¿no?, para las próximas. Bueno, recordaros que después al acabar este track continúan las actividades tanto fuera como en otro. Entonces, echad un ojo tanto al programa para ver dónde son tanto las finales de la competición de startups como las entregas de premios. Invitamos primero a todo el mundo, después. Muchas gracias, buenos días a todos. Solo el 2. En primer lugar, quiero agradecer al European E-Commerce Congress de habernos facilitado esta invitación para estar hoy con vosotros y de que lo hayan hecho en Bilbao por segunda vez. Veremos que esta mesa tiene una cierta complicidad con Bilbao porque todos tenemos algo bastante que ver con esta ciudad, ¿no? La verdad es que hablar de un entorno de cooperación público-privado en una conferencia que nos plantea como reto la transformación digital, creo que es un tema tremendamente apasionante e interesante, ¿no? En primer lugar, porque quizás estamos en una fase de aceleración de este proceso de transformación que viene ya, digamos, de antiguo. O sea, cuando vemos cómo ha sido la evolución de Internet en los últimos 30 años, desde que se inventó en California, pues con aquel proyecto DARPA con la Universidad, con UCLA, con la Universidad de California, a la actualidad, pues han sucedido una serie de hitos, entre los que destacaríamos pues, el invento de la World Wide Web a finales de los 80. Pero yo creo que, como siempre pasa, necesitamos una transformación cultural de la sociedad para que realmente las cosas comiencen a acelerarse, ¿no? En este sentido, yo creo que la explicación de Javier Cabrerizo ha sido fantástica, de cómo un negocio de medios se comienza a hacer digital, y no es aquello de poner los contenidos en la red o hacer que el formato de acceso sea otro, sino que cambia de manera radical el modelo de negocio. Pues yo creo que de alguna manera deberíamos también, con este mismo espíritu de innovación, plantearnos qué es lo que debemos ajustar a medio plazo en la forma de conectar las iniciativas públicas y las privadas a la hora de impulsar la innovación. Y me vais a permitir que cite 3 verbos, ¿no? El primer verbo es comprar. Para mí es el verbo esencial que produce la modificación real de los comportamientos de mercado. Y creo que es un verbo que se practica de una manera potente en las economías que están liderando este proceso, como es Estados Unidos. Comprar significa pues, que el Departamento de Energía, el DOE, realiza apuestas que permiten que compañías no reciban subvenciones o determinados apoyos para realizar productos, sino que les firman contratos para que puedan desarrollar una determinada tecnología que digamos que el gobierno adopta cuando estos se materializan. Y, por tanto, este discurso sobre el riesgo, qué es investigación, qué es ingeniería, uno no puede comprometerse a una determinada especificación hasta saber que ha entrado pues, en un determinado nivel de garantías, se rompe por ab initio, ¿no? Pues porque se firma con un cliente público pues un gran reto y la industria lo suministra. Por supuesto, el mundo de defensa tiene mucho que ver. La NASA es otro gran ejemplo de pool de tecnología en el que básicamente el principal motor del impulso es la compra.
¿no? Es la compra, no es el apoyar iniciativas de subvención. Y Estados Unidos, no olvidemos, tiene el Buy American Act, o sea que no solamente es esta es su primera forma de impulsar el mundo de la salud con el NIH o el DOE en energía, sino que además, pues cuando una compañía como CAF o como Talgo consigue un contrato de tren de cercanías, le exigen que cumpla la Buy American Act porque es dinero público, lo cual significa que debe generar a nivel local pues un 70%, creo que es, de valor añadido, para lo cual tiene que instalarse, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo europeo pues probablemente está en una dinámica muy diferente, curiosamente, ¿no? Porque el mundo europeo son economías nacionales cuyo PIB público es directamente entre un 45%, que puede ser el caso español, el caso alemán o el caso inglés, o un 58-59%, que es el caso francés o el caso sueco. O sea que en esa banda, que significa la mayoría de la economía, tenemos una acción directa digamos, de la gestión pública, porque la sanidad es fundamentalmente pública, la educación, los transportes de cercanías, el agua en un cierto porcentaje, y probablemente si además ahí añadimos otros anillos de la economía como la electricidad, que podríamos decir está considerada como un sector privado, pero podríamos debatir un rato como de público o de privado, es por su fuerte carácter regulador, en fin, el agua, etcétera, etcétera, llegaríamos a porcentajes todavía mayores, ¿no? Bueno, pues yo diría, ¿cómo es posible que con una economía tan pública, a pesar de nuestra percepción de que nos movemos en un mundo de economía de libre mercado de rápidas transformaciones, la realidad que nos dicen los números es que el PIB tiene un peso público enorme, ¿no? Pues yo apelaría a este primer verbo, que es comprar. La compra pública innovadora creo que es la gran oportunidad que tenemos de impulsar el desarrollo de nuevas industrias, nuevos negocios, nuevos productos, haciendo que la sanidad, que la energía, que otros sectores de nuestra economía, el transporte, permitan comprar por primera vez productos que no existen en el mercado, ¿no? Y, por supuesto, adaptando el Buy American Act al lenguaje europeo, que es probablemente, no sé si lo opuesto, pero muy distinto al comisario de la competencia que tenemos en Bruselas, ¿no? O sea que la competencia intraeuropea se convierte en irrelevante en un mercado globalizado y tenemos que pensar mucho más en este tipo de impulso. El segundo verbo es financiar. No existe innovación sin financiación, ¿no? Tuve la ocasión de hacer para la Comisión Europea el año pasado el estudio de la estrategia de especialización inteligente en la región norte de Portugal, que es una región que tiene un PIB industrial de 1/3. Muchas veces en Euskadi reclamamos el peso de la industria como el gran motor de la salud de la economía, y creo que tenemos razón. Sin embargo, tenemos una región ahí que tiene muchos más puntos de PIB y que, sin embargo, es la más pobre del sur de Europa. Tiene una renta per cápita de 11.000 euros por habitante, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay varias explicaciones, nunca hay una sola causa, pero la primera y más importante es que no tiene sector financiero, no hay sector financiero, con lo cual no se puede desarrollar nada, no hay posibilidad de financiar iniciativas. En este sentido, yo creo que la gran pregunta que nos debemos hacer es, en los próximos años, ¿cómo financiamos el desarrollo industrial, el desarrollo empresarial y cuáles son las herramientas que tenemos de acompañamiento? Sabemos que hay una panoplia de elementos públicos y privados, pero tenemos que partir de una base de análisis. Si ASCRI nos dice que el año pasado se invirtieron en España en capital riesgo 3.000 millones de euros, de los que una parte mayoritaria es private equity, o sea que se trata de operaciones quizás que no son en directo la financiación de proyectos empresariales de crecimiento o startups, sino que es un movimiento más de realización de beneficios al final de la cadena, pues nos quedamos con una parte minoritaria de ese trozo de inversión. Bueno, si nos comparamos con el Reino Unido, si nos comparamos con Estados Unidos o si nos comparamos con Israel, ¿cómo estamos? Pues estamos muy por debajo. O sea, tenemos que realizar un impulso enorme en capacidad de financiación que de alguna manera contribuya a que determinados estadios del desarrollo de los proyectos empresariales tengan acompañamiento de financiación. Esto es fundamental, no solamente en capital, en todo el conjunto de modalidades, ¿no? Pero creo que esta es una gran
una gran asignatura y reto que los números nos dicen que tenemos todavía pendiente. Y yo creo que se han hecho grandes iniciativas y grandes pasos adelante, como creo que nuestros compañeros dentro de muy poco nos van a contar. Y el tercer verbo, para terminar mi introducción, es acompañar. Entonces aquí quiero meter un cajón desastre donde hay muchas más cosas que son condición necesaria, ¿no?, para el desarrollo que podríamos llamar del ecosistema. No podemos pensar en un desarrollo empresarial innovador y potente sin una universidad saludable que acompañe la inyección de talento, la inyección de jóvenes profesionales, etcétera. O sea que si estamos constipados en este tema, tenemos un gran reto por resolver, donde no podemos mirar más a otro lado y donde probablemente nos toca asumir cuáles son los pasos que debemos tomar para transformarlo. Acompañar significa internacionalización. El mundo o los proyectos de internacionalización de las compañías son proyectos de alto riesgo, son proyectos extremadamente complejos y, sin embargo, son también condición necesaria para que una compañía triunfe, ¿no? Bueno, pues ese acompañamiento desde lo público probablemente sea un tema clave para ese éxito empresarial. Y yo creo que en este verbo acompañar, pues desde el talento, el coaching y otro montón de elementos clave, podremos construir una batería importante de medidas que quizás a una compañía mediana, grande le sirvan menos, pero a una compañía pequeña, mediana o una micropyme le sean absolutamente esenciales, probablemente tanto o más que el propio dinero. Bueno, pues sin más, con estas pequeñas palabras, quiero que sean los protagonistas de hoy pues nuestros invitados. Andrés Ubierna. Andrés es bilbaíno, o sea que también contamos con otro afiliado. Es el jefe del Departamento de Estudios y Comunicación del CEDETI. Hemos sido compañeros hace pocos años. Se incorporó para hacerse cargo de las líneas de investigación centradas en nuevas empresas de base tecnológica. Ha estado involucrado en el área de capital riesgo y en particular de las iniciativas Neotec e Invierte, con 2 Ns. Previamente ha trabajado en Repsol como analista de riesgos, es doctor en economía y docente habitual en universidades y escuelas de negocio. Su investigación se ha centrado en series temporales, nuevas empresas de base tecnológica y en la financiación de proyectos empresariales. O sea que un aplauso para Andrés, por favor. Bueno, Bruno Fernández es el consejero delegado de NISA. Bruno también tiene parte de su corazón en Bilbao y ayer por la noche nos enteramos que la familia materna procede de Las Arenas, o sea que, como veis, estamos en casa. Es el consejero de NISA, que es una empresa pública que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dedicado a la financiación de pymes. Bruno es licenciado en Ciencias Económicas, técnico comercial y economista del Estado. Ha ocupado diversos puestos en la Administración española relacionados con el comercio y las relaciones económicas internacionales. Ha sido consejero económico y comercial de la Oficina Comercial de España en Casablanca, director de la División de Moda, Hábitat e Industrias Culturales en el ICEX, España, Exportación e Inversiones. Bruno. Y Iñaki Tellechea. Iñaki, en fin, no necesitamos contar tu afiliación, es el encargado de la promoción empresarial y del Invest Basque Country en el área internacional de la SPRI. Ha sido director del Departamento de Ingeniería de Producción de Caja Laboral Popular, responsable de producción en Galdacao y Madrid de K2000, director general de Forjas de Precisión en Legazpia. Cuenta con una larga trayectoria en el sector de tecnología y producción industrial en empresas como Bedaux Española o General Motors y ha ocupado diversos cargos en la SPRI y en el Gobierno vasco. Además, hemos tenido la ocasión de trabajar muy próximos en la época en la que él era viceconsejero de Tecnología en el Gobierno vasco. O sea que un aplauso para Iñaki también. Muy bien, pues comenzamos, si os parece, el debate de esta mañana. Andrés, me gustaría preguntarte, en la actividad del CEDETI, que en principio tiene un foco mayor hacia el mundo de las empresas más relacionadas con la tecnología, ¿qué mix tenéis entre grandes y pequeñas, entre empresas nuevas y empresas que repiten con el CEDETI y empresas de perfil más tecnológico, etcétera? ¿Cuál es vuestro balance? Pues yo diría que más o menos tenemos un parque empresarial que se va renovando bastante. Las empresas que acuden a CEDETI en busca de financiación tradicionalmente suelen repetir y tienen una historia de más de un proyecto con nosotros, pero también es verdad que realizamos un esfuerzo importante por incrementar
el perímetro de empresas que realizan tecnología para que puedan ser apoyadas por nosotros y puedan conocernos y utilizar las herramientas que ponemos a su disposición. En ese sentido, más o menos el 50% de las empresas que vienen a Cedeti, aproximadamente, son nuevas. Desde el 2008 a 2013 hemos tenido unas 12.000 empresas apoyadas y aunque el ratio con la llegada de la crisis se ha visto un poco reducido ese 50% de nuevas empresas, tal vez porque es más complicado estar en condiciones de realizar proyectos de I+D en el lanzamiento de la empresa, pues sí que más o menos consistentemente mantenemos un número que está cerquita de ese 50 y ese es nuestro objetivo. En cuanto a las grandes, más o menos están presentes en el 40% de los proyectos. Pero sí que es verdad que ahí lo que se nota es la asimetría de presupuestos que hay entre los proyectos que desarrollan las empresas grandes y los que desarrollan las pymes, ¿no? Y podemos decir que, por ejemplo, en temas de presupuesto, las grandes, aunque en número representan el 40%, en presupuestos están llevando en torno a casi un 60% del presupuesto que movilizamos. Y yo creo que esa más o menos sería una foto que podría... O sea, que bastante equilibrada. Sí, es bastante equilibrada, tanto entre nuevas y las que van recurrentemente acudiendo a Cedeti, así como entre pymes y grandes. Muy bien. Bruno, yo creo que es justo decir que NISA es un referente en el apoyo, sobre todo a las empresas más pequeñas, ¿no? Y vuestra presencia en todos los sectores de la economía nos permite decir que NISA es muchas veces un termómetro de cómo están las cosas, o sea, en función de cómo funciona vuestra demanda y la solicitud. ¿Nos podías decir en ese sentido cómo está evolucionando vuestro número de proyectos, presupuesto y cómo se ha ido reflejando esta evolución en la crisis para decirnos realmente estamos saliendo del agujero? Muy buenos días a todos y, bueno, por supuesto agradecer a la organización la posibilidad de estar en esta mesa compartiendo este momento con todos vosotros. Pues efectivamente somos un termómetro, pero somos un termómetro que funcionamos al revés. Es decir, que cuanto más temperatura es que las cosas están mejor y viceversa, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque nosotros desde NISA y creo que desde el ámbito de la administración pública tenemos que intervenir en los mercados para paliar los fallos que se producen en esos mercados. Y durante la reciente crisis que se ha traducido en una restricción brutal del acceso a la financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas, pues en ese contexto de restricción financiera, nosotros desde el ámbito de NISA hemos intervenido de una forma anticíclica, de una forma muy activa y de hecho durante estos años de restricción presupuestaria, el presupuesto que hemos recibido por parte del Ministerio para apoyar proyectos innovadores desde NISA pues, ha aumentado, ¿no? En ese espíritu de llevar a cabo una política anticíclica. De modo que cuanto peor han estado las cosas desde el punto de vista macroeconómico, más financiación hemos dado nosotros desde NISA. Y eso ha generado una situación un poco anómala, ¿no? Porque nosotros estamos muy dirigidos en primer lugar a la pyme, pero no a cualquier pyme, sino a aquellas pymes que en condiciones normales tienen el acceso a la financiación bancaria restringido. La economía española es una economía muy bancarizada, pero hay determinadas empresas que bien por el proyecto que tienen o bien por la fase del desarrollo de la propia empresa, pues ese acceso a la financiación está restringido y ahí es cuando nosotros entramos para dar esa financiación. Y como consecuencia de la restricción financiera hemos dado financiación a un conjunto de empresas que en principio tendrían que tener perfecta solvencia y perfecto acceso a la financiación bancaria, pero como consecuencia del contexto general de la economía española pues no lo han encontrado. Y ahora que el grifo poco a poco se va abriendo, pues están volviendo las cosas un poco a su lugar natural, ¿no? Y es que aquellas empresas con acceso a la financiación bancaria se dirigen a los bancos y nosotros nos estamos volviendo a nuestro nicho, ¿no? Que es ese conjunto de empresas con proyectos innovadores. Y en ese sentido, pues efectivamente la situación es positiva. Estamos viendo cómo se está, en ese ámbito de la financiación empresarial de riesgo para la pyme, pues se están produciendo de nuevo una entrada de proyectos interesantes y por lo tanto pues es un termómetro, como tú decías, el NISA, que permite afrontar con optimismo el futuro inmediato, ¿no? del mundo de la pequeña y mediana empresa innovadora en España. Muy bien. Iñaki, cuando estamos en Madrid en muchas ocasiones escuchamos, y en particular más en estos años de golpeo de la crisis, ¿no? Que si hay un territorio serio, ese es el País Vasco, ¿no? Donde lo que está publicado funciona y donde, digamos, los apoyos se materializan.
Entonces, la SPRI, que es como la agencia, el brazo ejecutor de las políticas del Gobierno vasco en los temas de innovación, yo te preguntaría cómo ha ido respondiendo en estos, un poco en línea de lo que comentábamos con Bruno, ¿no? En estos años de crisis y en este momento cómo estáis viendo la situación económica por el nivel de solicitudes que os están llegando. Bueno, yo coincido un poco con el representante de ENISA. Nosotros a través de Capital Riesgo hemos tenido esa misma sensación, ¿no? En los momentos de crisis tuvimos un repunte de empresas y ahora esas empresas que están teniendo acceso a la financiación ya privada están saliendo de Capital Riesgo porque incluso es más barato la financiación que están dando, ¿no? Yo creo que si miramos un poco los presupuestos del departamento del cual dependemos nosotros, teniendo en cuenta presupuestos del año que viene, que esperemos que se aprueben en 20 días, más o menos el presupuesto del Gobierno vasco es 11.000 millones de euros, industria absorbe 430, más o menos el 4% del presupuesto, y dentro de esos 400 millones, 280 se dedican a fomentar la competitividad, sobre todo a través de la tecnología y el apoyo a la inversión. 140 millones más o menos en programas o proyectos de tecnología, innovación y sociedad de la información, y 104 más o menos relacionados con el inversión en activos fijos o internacionalización. Hay que tener en cuenta que un poco nosotros por encuadramiento comunitario no somos muy potentes en ayudas de subvención a fondo perdido a la inversión, pero sí somos potentes en lo que tiene que ver con subvención o apoyos a la I+D. Yo creo que un poco, pues antes haciendo el benchmarking con la ponencia anterior de Hong Kong y Londres, pues bueno, una sana envidia. Si nosotros contamos la gente que tenemos, ni os decimos, ¿no? Para el tema de atracción de inversión extranjera, con lo cual nosotros siempre tenemos que mirar o pasar aquello que hacemos por el filtro, ¿eh? Nosotros, siendo el 5% de la población española y el 6% del PIB, ¿qué representamos en cada una de ellas, en cada una de las actividades, ¿no? Entonces yo creo que las herramientas fundamentales son y seguirán siendo el tema, los apoyos a I+D. Yo creo que hay informes incluso de la propia Comisión Europea de que el País Vasco sí es un buen centro para invertir en actividades de I+D, tanto por las ayudas fiscales indirectas como las directas. No somos un sitio el más adecuado para invertir en proyectos intensivos en mano de obra barata. Nosotros, junto con Madrid, somos la comunidad de costes salariales más caros, alrededor de 3.000 euros coste laboral por trabajador al mes, cuando la media del Estado son 2.600. Somos un sitio que no tenemos terreno barato como para poder competir con otras ubicaciones, tenemos poco terreno y caro, y tampoco somos una zona intensiva en subvenciones a fondo perdido precisamente por el encuadramiento comunitario, por tener un 130% de media en cuanto al Producto Interior Bruto per cápita, pues eso nos impide dar una serie de ayudas, ¿no? Entonces, eso nos hace focalizarnos en una serie de actividades que el competir con otro tipo de actuaciones pues ni nos interesa ni es el sitio para invertir, ¿no? Muy bien. Bueno, si os parece, vamos a hacer un cambio de tercio y hablar un poco de internacionalización y tecnología, ¿no? Andrés, el CDTI está muy activo en el establecimiento de proyectos y esquemas en los que, en particular la PYME, puede relacionarse con otros países a través de programas. ¿Nos puedes contar un poco qué actividad desplegáis en el área internacional? Pues yo creo que en el triángulo que pintabas antes, el triángulo verbal de comprar, financiar, internacionalizar y acompañar, ¿no? Que hacías mucho hincapié en ese aspecto, en el tema de la internacionalización. Nosotros hemos tenido un crecimiento natural en nuestra red internacional y ese crecimiento natural yo creo que viene dictado pues, por las propias necesidades o la propia tendencia de las empresas que vienen a CDTI solicitando ayuda y solicitando también pues, ese acompañamiento y ese asesoramiento en materia de internacionalización. Nosotros somos entidad que trabaja mucho el tema de acuerdos bilaterales. En el tema de acuerdos bilaterales tenemos una presencia importante pues, en Corea del Sur, China, India, Canadá y Japón. Ahí somos bastante activos y luego también en programas pues, como pueden ser Eureka, Eurostars, las Eranets, ¿no? Que están más caracterizados por
un acuerdo armonizado entre países en el que cada uno de los países se encarga de financiar a la empresa que desarrolla el proyecto, pero son proyectos que se desarrollan son proyectos de cooperación tecnológica que se desarrollan entre empresas de varios países, ¿no? Ahí también somos bastante activos, hemos financiado pues unos 185 proyectos y somos especialmente activos en Francia, Turquía, Alemania, etcétera, ¿no? O sea, tenemos ahí pues una presencia importante. Y también desde el 2014, aparte de estos acuerdos bilaterales, porque los acuerdos bilaterales exigen un esfuerzo importante de acercamiento a una entidad pues parecida a CEDETI en otro país, establecer un acuerdo que te permita colaborar, etcétera. Como la red exterior del CEDETI ha ido creciendo también, pues ahora lo que tenemos es los acuerdos unilaterales, es decir, acuerdos bueno, no son acuerdos realmente, son la posibilidad de que empresas españolas realicen proyectos en cooperación con entidades de otros países, donde quien pone el sello de que realmente esa entidad española está colaborando con una empresa de otro país para llevar a cabo el proyecto es el representante del CEDETI en ese país. Entonces yo creo que ahí pues es una iniciativa que hemos puesto en marcha en 2014, por tanto pues todavía está en fase un poco incipiente, porque eso no es sencillo el realizar proyectos en colaboración internacional. Financiamos 2 en 2014, uno en Egipto y otro en Marruecos, y en 2015 esperamos financiar 3 proyectos de este estilo. Y luego también, pues desde el punto de vista de las Seranets, ahí es un poco diferente porque son cada una de las Seranets, digamos que trata de apuntar a un nicho concreto de tecnología o área de interés que se quiere focalizar y que se quiere impulsar desde los países que colaboran en esa Eranet, y se establecen unas condiciones ad hoc para cada una de esas Eranets, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros ahora mismo, el 1 de diciembre, se abren 4 Eranets, DemoWind, Waterworks, Smart Grids y Smart Cities, y como vemos todas muy centradas en Clean Tech, y yo creo que bastante relacionadas con el área en que se desarrolla este congreso. Y bueno, pues ahí la verdad es que creo que somos bastante activos. Y también hay una cuestión que es importante, que es el tema de Horizon 2020, ¿no? De nuestro papel como representantes en el programa Horizon 2020. Ahí la verdad es que el esfuerzo que se hace en CEDETI y la capacitación de la gente que está en CEDETI llevando a cabo el programa, yo creo que es reconocida desde el punto de vista internacional, o sea, tienen un elevado reconocimiento por su trabajo, y así se les reconoce. Elaboramos seminarios de formación para que gestores puedan estar a su vez capacitados para impulsar la presentación de propuestas a nivel europeo. Realizamos una labor de lobby muy importante, estamos en contacto pues con asociaciones o con empresas directamente, con centros de investigación que nos trasladan cuáles son las tendencias o cuáles son las áreas que quieren impulsar o que creen que tiene más sentido impulsar a corto o medio plazo, y además de asesorarles y comentar con ellos también el feedback que recibimos desde Europa, pues trabajamos tratando de que realmente esas sean las áreas que posteriormente se impulsen en las líneas maestras de los programas que se lancen desde Europa. Y por último también pues somos activos en el tema de impulsar o incentivar que se presenten propuestas a este tipo de programas, y ahí pues tenemos las APCs, ¿no? Las ayudas a la presentación de propuestas, que tratan de que la empresa pueda presentar la propuesta, entre comillas, a coste cero, y solo tenga que devolver la cantidad que se le ha prestado si finalmente se le concede la ayuda. Iñaki, vosotros también desplegáis una actividad de acompañamiento en el campo de internacionalización de las empresas, ¿no? Bueno, yo creo a través de la red exterior de SPRI, que está presente en más de 11 países con oficinas propias, y luego otra serie de países con agentes. De hecho, la semana que viene, el lunes y martes, se celebra aquí Intergune, en el que van a estar presentes todos los agentes y delegados de SPRI por el mundo. Y sí, en aquellos países que se ha decidido que son prioritarios para la economía vasca, sí se acompaña bien directamente a través de las propias delegaciones que tenemos en el exterior, y luego a través de los programas que el propio departamento tiene como apoyo, pues desde el apoyo a la implantación exterior,
a través del gasoto industria, que son tipo reintegrables, a través de la sociedad de capital riesgo. Nosotros dentro de la sociedad de capital riesgo que tenemos en SPRI tenemos fondos que pueden abarcar desde startups con un tope de 100.000 euros hasta 5 millones de euros y podemos participar en la empresa aquí matriz para que ésta se desarrolle en el exterior, como se ha dado algún caso. O sea que nosotros tenemos o bien a través de una red exterior que tiene SPRI o a través de los propios programas que tiene el propio departamento de la SPRI como apoyo financiero a estas implantaciones. Bueno, ahora que mencionas ese tema, Iñaki, me gustaría que comentarais un aspecto que es la tutela, ¿no?, de las compañías, que básicamente significa tutela, ¿no? O sea, ¿cuál es el contenido de la coinversión que exigís y un poco cuál es el equilibrio que establecéis para la coinversión público-privada, Bruno? Bueno, nosotros, nuestro instrumento de financiación es el préstamo. Nosotros no tomamos participación en el capital de la empresa, no es equity, es financiación vía deuda. Y lo que pretendemos es, por supuesto, no interferir en la gestión de las empresas. Entendemos que, en fin, el equipo que está al frente de ese proyecto es el que tiene mejor conocimiento del mercado y por lo tanto, tienen clara la estrategia para llevar a cabo ese proyecto en el contexto en el que se muevan. Y nosotros lo que hacemos es darles esa tela, ¿no?, como comentabas, Juan, para que lleven a cabo ese proyecto. Lo hacemos vía préstamo participativo con unas características que entendemos que son, pues, especialmente adecuadas, ¿no?, para esos proyectos, sobre todo en las fases más iniciales, porque es una financiación para la que no pedimos ni avales ni garantías, es una financiación a largo plazo, deuda de naturaleza subordinada y, en definitiva, es una financiación de confianza. Y eso significa que pedimos a cambio una serie de compromisos por parte de los agentes, por parte de los empresarios, ¿no? Y una medición de esa complicidad o de esa implicación es la parte de financiación que esas personas ponen, ¿no? Nosotros no queremos ser ni el principal financiador ni el único financiador y por lo tanto pedimos siempre ese acompañamiento de esa relación entre financiación vía préstamo de NISA y fondos propios de la compañía, que suele estar en una relación de más o menos 1 a 1, ¿no? Por cada euro de préstamo de NISA que haya 1 euro en forma de fondos propios de los accionistas de la compañía, aunque esa relación va variando en función del importe del préstamo. Para las fases más iniciales, para los jóvenes emprendedores, entendemos jóvenes por accionistas de menos de 40 años y con empresas de reciente creación, ahí la relación es más favorable porque es una relación de 1 a 2, ¿no? 1 euro de aportación de los socios, 2 euros de préstamo de NISA hasta el importe máximo de ese préstamo, que son 75.000 euros. Pero en general nos movemos en esa relación de 1 a 1. Ya veo que a mí se me ha pasado la edad para el 1 a 2. Por poco, por poco. Por poco. Andrés, vosotros también tenéis instrumentos interesantes de capital, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, en ese sentido, la acción en capital que realiza el CEDETI es, por una parte, el apoyo a empresas que están dando sus primeros pasos con lo que sería la iniciativa Neotec, que hasta el año 2014 se concedía a través de un préstamo que se devolvían en unas condiciones muy favorables y a partir del año 2015 ha pasado a ser subvención. Ahí lo que exigimos es que haya un capital social mínimo de 10.000 euros en este momento, cuando uno quiere que su empresa sea proyecto financiable por parte de Neotec. Es muy importante el tema del desarrollo tecnológico para nosotros y el tema también, pues, a poder ser transferencia de tecnología. O sea, son proyectos muy intensivos en tecnología. O sea que en ese sentido yo creo que son un poco diferentes de los de NISA, que son un poco más horizontales. Y luego en herramientas de capital riesgo, pues teníamos el programa Neotec Capital Riesgo que lanzamos conjuntamente con el Fondo Europeo de Inversiones en el año 2006 y que ahora mismo era un fondo de fondos y está en inercial, digamos, es decir, los fondos en los que ese fondo de fondos invirtió ahora mismo tienen actividad y van invirtiendo en empresas. Y en 2012 lanzamos, como bien conoces, el programa Invierte. Y entonces en Invierte, pues ahí tenemos diferentes esquemas de participación. Siempre exigimos no solo a la empresa, sino también a los gestores a los que apoyamos en esas iniciativas de inversión, que su apuesta por la iniciativa sea fuerte y decidida, tanto de los gestores como su capacidad para levantar fondos privados. Es decir, tienen que ser iniciativas que siempre cuenten con una mayoría de fondos privados. Pero además exigimos que el equipo gestor haga una apuesta decidida por la iniciativa, obviamente en función de sus posibilidades, ¿no? Porque hay equipos gestores que están empezando, dando sus primeros pasos y no se les puede exigir lo mismo que a un equipo que ya está en el lanzamiento de su cuarto fondo y tiene una mayor trayectoria en el mundo de la inversión. Pero ahí exigimos ese compromiso por parte de los gestores
Y luego yo creo que por parte de las empresas ahí, pues al igual que comentaba Bruno previamente, que ellos cuando aportan el préstamo participativo quieren dejar hacer a la empresa, nosotros queremos dejar hacer a la iniciativa de capital que estamos apoyando, que va a invertir a través de, o al estilo del capital riesgo, ¿no? Entonces ahí yo creo que se trata de que ellos mismos, esos gestores, van a exigir desde luego una apuesta fuerte por parte del equipo emprendedor y de su entorno por las iniciativas, ¿no? Ningún inversor privado va a invertir en una iniciativa. Los públicos no deberíamos de hacerlo tampoco, pero los privados desde luego no lo hacen si no hay una apuesta decidida por parte del equipo emprendedor. O sea que yo creo que el efecto multiplicador ahí, o la adicionalidad, si queremos, de los euros públicos, lo que significan en que se convierten en euros privados al final cuando estamos financiando empresas con este tipo de modelos, yo creo que es muy elevado. Bueno, comentas un tema precisamente a la luz del cambio de Neotec de crédito a subvención que está en muchas ocasiones en la calle, que es hasta qué punto unos programas sostenidos de subvenciones, ¿no?, nos generan una especie de entorno yonki dependiente de las convocatorias y no nos conectan con una economía real de crecimiento, etcétera. Iñaki, ¿tienes una opinión sobre este tema? Sí, bueno, un poco en cuanto a las subvenciones, ¿no? Pues en teoría cuando se dice, ¿hace falta subvenciones o no? Pues yo creo que la idea es que no hubiese eso. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos aprobadas por Bruselas pues ciertas zonas, como son la zona de Oarsoaldea y margen izquierda, que tienen un nivel de desempleo un 25% superior a la media, pues hacer puntualmente una actuación puntual para intentar nivelar el desempleo, ¿no? Luego, en teoría, si nosotros tenemos que empezar a dar ayudas para compensar ese 15% más que tenemos de costes salariales, pues yo creo que el que no está pensando que viene aquí porque cree que tiene un entramado de proveedores importante, que tiene una red vasca de tecnología que le pueda apoyar, o que logísticamente es un sitio interesante, yo creo que esa es si no, es como André en bici, el modo que dejas de dar peles te caes, ¿no? Yo creo que incluso aquí en el tema del emprendimiento y startups, por desgracia tenemos, sobre todo relacionado con las TICs, ejemplo de empresas que tienen un mérito de la ostra, de cómo andar dando saltos de subvención en subvención sin vender todavía un euro, ¿no? Llevan 4 años, ¿no? O sea, yo creo que eso, algún ejemplo sí puede ser, pero por lo general yo creo que es un perverso, ¿no?, ese sistema. Este es un tema delicado, ¿no? Y yo creo que hay que conjugar la necesaria actuación del sector público y además es un concepto de la industria naciente, ¿no?, que es un concepto dentro de la economía, de la historia del pensamiento económico, es un concepto, en fin, con larga trayectoria y yo creo que tiene mucho sentido y más ahora en este mundo de la revolución tecnológica y de la apuesta por determinados sectores y el necesario impulso y apoyo que tiene que venir del sector público. Por lo tanto, yo, es una opinión personal, creo que una intervención, algún tipo de intervención es necesaria, ¿no? Luego, si es vía subvención o no vía subvención, ese ya es un terreno quizá más espinoso. Yo, particularmente, soy partidario de que haya un componente de subvención en los instrumentos de ayuda o de instrumentos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no damos ningún tipo de subvención, no hay ningún tipo de subvención implícita en nuestros préstamos, pero podría existir algún tipo de instrumento de financiación, un préstamo que tuviera parte de los intereses subvencionados, de modo que no distorsionas el mercado, introduces una serie de incentivos para que los equipos se impliquen en esos proyectos y los saquen adelante, pero al mismo tiempo hay un concepto de ayuda, de menor carga fiscal, etcétera, ¿no? Todo el tema, a lo mejor, de las ayudas fiscales, que es un tema fundamental. Ahí hay una subvención implícita en el momento en el que hay algún tipo de ayuda en la factura fiscal para llevar a cabo determinados proyectos de apuesta por la I+D o la internacionalización. De modo que yo creo que el concepto de subvención es un concepto que está quizá demasiado denostado, a lo mejor también con razón, porque se ha hecho un abuso de ese instrumento, pero que en su justa medida e introducido en el elemento adecuado de la cadena de apoyo público puede tener cierto sentido, ¿no? En los Neotec previamente no eran subvención, pero al final si uno estudia el histórico y la evolución de los proyectos ve que en muchos casos se han convertido en una subvención. Y además se han convertido en una subvención que de alguna manera podía dañar a la empresa o la viabilidad de la empresa, porque como era un proyecto que se devolvía en función del cash flow, si el cash flow era positivo tenía que ir devolviendo capital. Pues entonces yo creo que muchas veces por parte de la empresa supongo que se haría un análisis y se diría, bueno, pues vamos a intentar minimizar el cash flow para no tener que devolver préstamo porque ahora estamos en un momento en el que estamos relativamente ahogados. Entonces yo creo que en etapas
muy incipientes, donde el componente tecnológico, como comentaba previamente, es muy fuerte y además posiblemente se está trabajando también o está incentivando el que haya una transferencia de tecnologías de centros de investigación o de organismos de investigación, que normalmente eso también es una asignatura que tenemos un poco pendiente en nuestro país. Yo creo que la subvención de alguna manera tiene sentido. Tampoco es una cantidad ingente de capital, te obliga a dar ese primer paso, a profesionalizar un poco la gestión, y luego también yo creo que lo que es importante es que cuando accedes a ese tipo de herramientas, pues no estés intentando saltar de una en otra, sino que tengas una estrategia clara, y yo creo que esa también es una labor del evaluador, ¿no? O sea, el evaluador cuando ve un proyecto empresarial, un plan de negocio, que es lo que se evalúa cuando vas en el caso de los Neotec o en el caso de apoyo a una empresa en equity, tienes que ver si su estrategia financiera es coherente, si realmente es creíble. O sea, yo creo que ahí hay mecanismos para tratar de mitigar ese efecto. Y luego, en relación con los préstamos que otorgamos nosotros, por ejemplo, y la subvención, es verdad que tienen una parte de subvención porque hay un tramo no reembolsable, ¿no? Que puede ir desde el 5 hasta el 30%, dependiendo de si un proyecto es en cooperación o no, de si eres pyme o eres grande. O sea, bueno, hay varias variables ahí que condicionan ese tramo no reembolsable. Pero a mí ese modelo, lo que me gusta del diseño de esos mecanismos de los que trabajamos nosotros en CDTI es que el tramo no reembolsable se activa al final de la vida del proyecto. Es decir, tú tienes un anticipo, pero después de ese anticipo la empresa es la que tiene que ir financiando el proyecto de I+D, y después al final, cuando termina y justifica todo, o sea, ya sé que es duro para la empresa porque tiene que haber sido capaz de llevar el proyecto sobre sus espaldas, aunque al final se vaya a financiar ese proyecto, pero tiene que realizarlo ella con sus medios. Al final el CDTI desembolsa, y una parte de ese crédito que ha desembolsado después de la consecución del proyecto, la empresa sabe que no lo tiene que devolver, pero sabe que no lo tiene que devolver una vez ha desarrollado el proyecto, y desarrollando el proyecto, digamos, con cargo a sus propios medios. O sea, que yo creo que hay esquemas, como decía Bruno, ¿no? Que no es a lo mejor puramente subvención, sino que tiene un componente de subvención, pero que pueden funcionar, y yo, bueno, de hecho creo que funcionan muchos de ellos. Muy bien. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿No hay? Bueno, pues no tenemos tiempo. Yo creo que les tenemos disponibles a lo largo del día de hoy. Os agradezco mucho vuestra presencia. Creo que nos habéis traído aquí una representación de las mejores instituciones que financian los proyectos de nueva creación y de desarrollo e innovación, y creo que es un lujo pues haber podido compartir mesa con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Son los dos. En primer lugar, quiero agradecer al European E-Commerce Congress de habernos facilitado esta invitación para estar hoy con vosotros, y de que lo hayan hecho en Bilbao por segunda vez. Veremos que esta mesa tiene una cierta complicidad con Bilbao, porque todos tenemos algo bastante que ver con esta ciudad, ¿no? La verdad es que hablar de un entorno de cooperación público-privado en una conferencia que nos plantea como reto la transformación digital, creo que es un tema tremendamente apasionante e interesante, ¿no? En primer lugar, porque quizás estamos en una fase de aceleración de este proceso de transformación que viene ya, digamos, de antiguo. O sea, cuando vemos cómo ha sido la evolución de Internet en los últimos 30 años, desde que se inventó en California, pues con aquel proyecto DARPA con la Universidad, con UCLA, con la Universidad de California, a la actualidad, pues han sucedido una serie de hitos, entre los que destacaríamos pues, el invento de la World Wide Web a finales de los 80. Pero yo creo que, como siempre pasa, necesitamos una transformación cultural de la sociedad. Esta segunda mesa tiene mucho que ver con la preocupación que hay en Europa, ¿no? Sobre todo estos últimos años, en cuanto a la financiación de empresas innovadoras, ¿no? Entonces, le hemos pedido a Juan Tomás Hernani que haga una pequeña introducción del contexto y de cómo está la situación a nivel. Tienen que poner. Entonces, Juan Tomás Hernani es cofundador y CEO de Satlantis Microsats, una compañía dedicada a los microsatélites, lanzados por la Universidad de Florida, el grupo Elecnor Deimos y profesionales entre los que él se encuentra. Él es presidente no ejecutivo de Modalia y miembro de Agile Group,
es ingeniero industrial, bilbaíno, ¿no? Y economista. Su trayectoria está muy ligada a la innovación. O sea, sabéis que ha ostentado cargos significativos a nivel del Ministerio en España, entonces, como secretario general de Innovación. También altos cargos en la ESS, que es la fuente de espalación europea, con lo cual os dejo en más que buenas manos, ¿no?, para las próximas. Bueno, recordaros que después al acabar este track continúan las actividades tanto fuera como en otro, entonces no echad un ojo tanto al programa para ver dónde son tanto las finales de la competición de startups como las entregas de premios. Invitamos primero a subir a todo el mundo, después. Para que realmente las cosas comiencen a acelerarse, ¿no? En este sentido, yo creo que la explicación de Javier Cabrerizo ha sido fantástica, de cómo un negocio de medios se comienza a hacer digital, y no es aquello de poner los contenidos en la red o hacer que el formato de acceso sea otro, sino que cambia de manera radical el modelo de negocio. Pues yo creo que de alguna manera deberíamos también, con este mismo espíritu de innovación, plantearnos qué es lo que debemos ajustar a medio plazo en la forma de conectar las iniciativas públicas y las privadas a la hora de impulsar la innovación. Y me vais a permitir que cite 3 verbos, ¿no? El primer verbo es comprar. Para mí es el verbo esencial que produce la modificación real de los comportamientos de mercado. Y creo que es un verbo que se practica de una manera potente en las economías que están liderando este proceso, como es Estados Unidos. Comprar significa pues, que el Departamento de Energía, el DOE, realiza apuestas que permiten que compañías no reciban subvenciones o determinados apoyos para realizar productos, sino que les firman contratos para que puedan desarrollar una determinada tecnología que digamos que el gobierno adopta cuando estos se materializan. Porque el mundo europeo son economías nacionales cuyo PIB público es directamente entre un 45%, que puede ser el caso español, el caso alemán o el caso inglés, o un 58-59%, que es el caso francés o el caso sueco. O sea que en esa banda, que significa la mayoría de la economía, tenemos una acción directa digamos, de la gestión pública, porque la sanidad es fundamentalmente pública, la educación, los transportes de cercanías, el agua en un cierto porcentaje, y probablemente si además ahí añadimos otros anillos de la economía como la electricidad, que podríamos decir está considerada como un sector privado, pero podríamos debatir un rato como de público o de privado, es por su fuerte carácter regulador, en fin, el agua, etcétera, etcétera, llegaríamos a porcentajes todavía mayores, ¿no? Bueno, pues yo diría, ¿cómo es posible que con una economía tan pública, a pesar de nuestra percepción de que nos movemos en un mundo de economía de libre mercado de rápidas transformaciones, la realidad que nos dicen los números es que el PIB tiene un peso público enorme, ¿no? Pues yo apelaría a este primer verbo, que es comprar. La compra pública innovadora creo que es la gran oportunidad que tenemos de impulsar el desarrollo de nuevas industrias, nuevos negocios, nuevos productos, haciendo que la sanidad realizan. Y por tanto, este discurso sobre el riesgo, qué es investigación, qué es ingeniería, uno no puede comprometerse a una determinada especificación hasta saber que ha entrado pues, en un determinado nivel de garantías, se rompe por ab initio, ¿no? Pues porque se firma con un cliente público pues un gran reto y la industria lo suministra. Por supuesto, el mundo de defensa tiene mucho que ver. La NASA es otro gran ejemplo de pool de tecnología en el que básicamente el principal motor del impulso es la compra, ¿no? Es la compra, no es el apoyar iniciativas de subvención. Y Estados Unidos, no olvidemos, tiene el Buy American Act, o sea que no solamente esta es su primera forma de impulsar el mundo de la salud con el NIH o el DOE en energía, sino que además, pues cuando una compañía como CAF o como Talgo consigue un contrato de tren de cercanías, le exigen que cumpla la Buy American Act porque es dinero público, lo cual significa que debe generar
a nivel local, pues un 70% creo que es de valor añadido, para lo cual tiene que instalarse, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo europeo, pues probablemente está en una dinámica muy diferente, curiosamente, ¿no?